Mi tía tenía una guardería que terminó convirtiéndose en una escena del crimen, pero cuando llegó la policía, intentó echarme la culpa a mí. Yo no dije ni una sola palabra hasta que abrieron la bolsa de la cámara. Desde que salí con mi exnovio, podía reconocer un archivo PDF a kilómetros de distancia. Después de que al hermano de mi ex le diagnosticaron cáncer, su familia tuvo que ahorrar dinero y cortaron la luz de la casa, lo que significaba cero wifi. Vivíamos prácticamente pared con pared, así que cada noche él prendía una linterna y me hablaba usando código Morse. Nunca imaginé que esto me serviría algún día, pero cuando empecé a trabajar en la guardería de mi tía, el código Morse se volvió la habilidad más útil que tenía. La guardería de mi tía estaba especializada en niños con necesidades especiales, y ella era vista como la Madre Teresa de nuestro pueblo. Cuando necesité trabajo después de la universidad, ella me contrató de inmediato. Las primeras semanas fueron normales: cambiar pañales, limpiar jugos derramados, lidiar con dedos pegajosos. Un martes, durante la lectura de La oruga muy hambrienta, estaba limpiando el área cuando la escuché golpear. Era código Morse. Todo mi cuerpo se quedó helado. Ella tecleaba un insulto, usando la palabra con R una y otra vez. Me la quedé mirando. Pensaba que era la única en el lugar que entendía código Morse. Después de eso, ya no pude soportarlo. Durante mi villano favorito, tecleaba estúpido cada vez que miraba a Jaden, quien tenía síndrome de Down. Durante Buscando a Nemo, tecleaba desperdicio de espacio, mientras sonreía a María, que era no verbal. Eran niños de 3 años, pequeños que confiaban en ella. Traté de justificarlo. Al final de cuentas, era dueña de una guardería para bebés y cobraba un 40% menos que otras guarderías. Pero noté algo que me revolvió el estómago. Empezó a teclear cosas como después de la siesta, señalando a niños específicos y mirando a mis compañeras. Luego, esos mismos niños regresaban del tiempo de aprendizaje especial retraídos y asustados. No tardé mucho en tomar cartas en el asunto. Tras verla teclear, toma al callado hoy, salí 2 minutos después de que las compañeras se fueron. Cuando llegaron al cuarto, abrí la puerta de golpe y exclamé mi presencia. «Hola, chicos, ¿qué están haciendo?» Traté de parecer casual, pero creo que me escucharon porque solo alcancé a ver una cosa: la expresión de alivio en el rostro de la niña al verme entrar. Mi compañera sonrió y me abrazó, pidiéndome que me uniera a su sesión de lectura. Actuó tan convincente que llegué a pensar que estaba imaginando todo. Hasta la mañana siguiente, cuando desperté con un mensaje de mi tía, me redujo las horas de trabajo en un 75% y solo me programó para trabajar con ella. Hasta ese momento fui probablemente la mejor trabajadora que tenían. Los niños me abrazaban sin siquiera saber mi nombre, y los padres me enviaban regalos por lo felices que estaban sus hijos. Ahí supe que algo raro estaba pasando. Durante semanas, fingí estar lo más despistada posible. Incluso me pinté el cabello rubio para reforzar el estereotipo. El plan era que dejaran de sentir que necesitaban ocultarme cosas. Entonces, llegó el día que lo cambió todo. Margaret, mi tía, estaba leyendo El gato en el sombrero cuando empezó a teclear Día de fotos mañana. Al revisar nuestro calendario, no encontré ningún día de fotos programado. A la mañana siguiente, llegó un hombre desconocido con una bolsa de cámara. Margaret lo presentó como el señor Roll, un fotógrafo especializado en niños. Tecleó listo en su taza de café. Entonces la pequeña Emma, una niña no verbal, empezó a llorar de manera histérica. No era llanto común, era terror puro. Se aferró a mi pierna sin soltarme. «Solo es tímida con la cámara», dijo Margaret dulcemente, pero con los dedos tecleó «problema». Fingí no entender. «Oh, puedo llevarla al rincón de lectura. Vamos a ver libros mientras ustedes toman fotos». Cargué a Emma, fingiendo alegría y sin mostrar sospechas. Los dedos de Margaret tamborileaban mientras le indicaba al señor Roll: «Llévate a la mocosa». Por la ventana vi cómo el señor Roll se llevaba a algunos niños al cuarto trasero para retratos. Después de 1 hora, el señor Roll fue al baño y dejó su bolsa junto al rincón de lectura. Margaret estaba ocupada con un padre que había llegado temprano. Esa era mi oportunidad. Le susurré a Emma que regresaría enseguida, y me acerqué casualmente para agacharme a amarrar mi zapato junto a la bolsa. Las manos me temblaban mientras tomaba la cámara y me escondía detrás del librero. Lo que vi fue devastador. Esas fotos no eran retratos, eran imágenes horribles. Niños completamente desnudos, algunos de ellos siendo despojados de su inocencia. Había videos con fechas de meses atrás. Hasta reconocí niños que ya se habían mudado, cuyos padres se los habían llevado repentinamente. Me temblaban tanto las manos que casi tiro la cámara, pero logré revisar las imágenes y tomar fotos de la evidencia con mi celular. Muchas fotos. Los dedos seguían temblando mientras marcaba al 911. La voz del operador crujía por el altavoz de mi teléfono. Me pegué a la pared, tratando de controlar la respiración mientras Emma seguía aferrada a mi camisa. La cámara reposaba en mi regazo, recordándome lo que acababa de descubrir. Escuché pasos aproximándose al rincón de lectura. El corazón me palpitaba con fuerza mientras deslizaba la cámara de regreso a la bolsa del señor Roll,
empujándola con el pie mientras mantenía a Emma distraída con un libro de imágenes. La puerta del baño se abrió al fondo del pasillo. Margaret apareció alrededor del librero, sus dedos moviéndose. ¿Dónde está? Golpeó contra su muslo. Sus ojos recorrían la zona. Señalé la bolsa de la cámara mientras hacía caras a Emma, quien enterró su rostro en mi hombro. El señor Roll salió del baño, ajustándose la camisa. Caminó directo a su equipo, revisó la cámara con rapidez y asintió a Margaret. Ella se relajó un poco, pero siguió observándome con esos ojos calculadores. El operador susurraba instrucciones sobre cómo preservar la evidencia y mantener la calma. Silencié el teléfono y lo guardé, rezando que la grabación continuara. Emma temblaba contra mí. El rostro de Margaret cambió al notar lo pálida que estaba. Inclinó la cabeza, estudiándome como si fuera un espécimen. Sus dedos se movían despacio, deliberadamente, como si estuviera enferma. Forcé una sonrisa y rebosé energía, solo cansada. Alguien me tuvo despierta viendo películas de Disney anoche. Le hice cosquillas a Emma, consiguiendo una risita más parecida a un sollozo. El señor Roll revisó su reloj y echó una mirada a Margaret. Deberíamos continuar. Tengo 3 sesiones más hoy, indicó, señalando el cuarto trasero donde los niños jugaban con bloques. Sentí un vacío en el estómago. No podía dejar que se llevara otro niño allá atrás. Oh, de hecho ya casi es hora de la merienda, anuncié en voz alta mirando el reloj de la pared. ¿Juntamos a todos para galletas y jugo primero? La mandíbula de Margaret se tensó. Sus dedos golpearon impacientes, pero mantuvo una sonrisa. El horario dice que la merienda es en 1 hora, querida. Pero los niños parecen tener hambre, insistí, rebotando todavía a Emma en brazos. Y ya sabes cómo se ponen si les cambian la rutina. ¿Quizá una merienda rápida? El señor Roll cambió de postura, notoriamente molesto por el retraso. Agarró su bolsa, y noté que también le temblaban las manos. ¿Habrá presentido algo? Los dedos de Margaret se movían más rápido ahora. El golpeteo me ponía la piel de gallina. Mira, Emma, ¿quieres galletas de pescado? Pregunté con voz suave. Emma asintió frenéticamente, tensa. En ese instante, la puerta principal sonó y mi compañera Vicky regresó de su café habitual, trayendo su energía inconfundible. Perdón, tardé muchísimo. La fila estaba larguísima y... Oh, hola, saludó al señor Roll. No sabía que hoy venía fotógrafo. La expresión de Margaret se suavizó con su calidez ensayada. Solo son unos retratos especiales para los papás. Nada formal. Sus dedos se detuvieron, aunque sus hombros aún marcaban tensión. Por la ventana, vi un movimiento. 2 patrullas se estacionaron afuera, sin sirenas, sin luces, tal como instruyó la operadora. La ayuda había llegado, pero necesitaban tiempo. Mantuve mi rostro neutral, consolando a Emma y observando a Margaret de reojo. Ella no había notado la presencia policial, demasiado concentrada en controlar el ambiente. El señor Roll comenzó a guardar su cámara rápidamente. Probablemente ya debería irme. Conseguimos buenas tomas, dijo cerrando la bolsa con rapidez. No digas tonterías, respondió Margaret con tono cortante. Aún falta la mitad de los niños. Los papás se van a decepcionar. Entonces los vio. Su mirada se desvió a la ventana y se tensó. Sus dedos empezaron a moverse frenéticamente. Problema, problema, problema. El señor Roll se dio cuenta y murmuró una maldición. Tomó su bolsa y se dirigió a la salida trasera. Pero la operadora ya habría informado a la policía de todas las salidas. Seguramente estaban cubiertas. Me levanté despacio, aún con Emma en brazos. ¿Todo está bien?, pregunté, aunque sentía las piernas de gelatina. Vicky por fin notó la tensión. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay patrullas afuera? La transformación de Margaret fue inmediata. Su pánico se derritió en preocupación. Se acercó a la ventana con pasos medidos. ¡Ay, Dios mío! Espero que todo esté bien. Tal vez hubo un accidente cerca. La puerta principal se abrió con un leve tintineo. 2 oficiales entraron, con expresiones cuidadosamente neutrales. Noté el esfuerzo por no asustar a los niños. «Buenos días», saludó el primer oficial amablemente. «Recibimos una llamada sobre este lugar. Solo necesitamos hacer unas preguntas». Margaret se mostró como la ciudadana preocupada perfecta. «Por supuesto, oficiales. ¿En qué podemos ayudar? ¿Quieren café? Acabo de preparar una olla nueva». Sus dedos permanecían inmóviles. El señor Roll intentó acercarse a la puerta trasera, cámara en mano. «Ya me iba. No quiero estorbar». «En realidad, señor», dijo el segundo oficial en tono firme, «agradeceríamos que todos se quedaran unos minutos. Solo aclararemos esto». Vicky nos miró a todos, con confusión evidente. ¿Le pasó algo a algún niño? Margaret aprovechó la oportunidad. «Los oficiales no han dicho nada, querida. Seguro es solo un malentendido». Se acercó más a mí, y de manera instintiva, apreté a Emma contra mí. Aunque nuestra nueva ayudante aquí ha estado actuando bastante extraño. ¿Verdad, Linda? La acusación en su voz ya era clarísima. Estaba tratando de voltear todo para hacerme ver como la culpable. Se me secó la boca. «¿Extraña cómo?», preguntó el primer oficial, dirigiendo toda su atención hacia mí. La sonrisa de Margaret era comprensiva, casi con lástima. Ha estado paranoica, haciendo acusaciones descabelladas,
De hecho, pensaba hablar con ella hoy. Nos ha preocupado su salud mental. El señor Roll asintió, buscando reforzar la versión de Margaret. Parecía inestable cuando llegué, muy alterada. Puso nerviosos a los niños. Abrí la boca para defenderme, pero Emma me salvó. Levantó la cabeza de mi hombro, miró directamente al señor Roll y lo señaló antes de esconder la cara nuevamente y sollozar. Los oficiales lo notaron. «¿Qué hay en la bolsa, señor?», preguntó el segundo oficial. «Solo traigo mi equipo de cámara. Soy fotógrafo de niños», respondió el señor Roll, tratando de mantener la voz firme, pero el sudor le perlaba la frente. Crucé la mirada con el primer oficial y señalé la bolsa discretamente. Él asintió con un leve gesto. «¿Le molesta si echamos un vistazo?» «Es solo rutina», le preguntó el oficial. Margaret intervino de inmediato, dando un paso al frente. «¿Tienen una orden? Este es un negocio privado, y el señor Roll es profesional contratado. Esto es acoso». «Solo estamos preguntando, señora. Él es libre de negarse», respondió el oficial, cordial pero firme. Mientras tanto, su compañero se colocó entre el señor Roll y la salida trasera, bloqueando tranquilamente cualquier posible escapatoria. La tensión llenó la sala. Los niños guardaron silencio, percibiendo la crispación de los adultos. Emma temblaba en mis brazos, y yo le frotaba la espalda en un intento de calmarla. El señor Roll apretó la bolsa como si le fuera la vida en ello. «De verdad necesito irme. Tengo otras citas». «En un minuto, señor», le respondió el primer oficial antes de girarse hacia mí. «Señorita, ¿usted fue quien llamó?». No alcancé a responder cuando los dedos de Margaret empezaron a moverse de nuevo sobre su falda. Ya no era código, sino puro nerviosismo. Estaba atrapada y lo sabía. Asentí despacio, protegiendo a Emma. El oficial notó el vínculo entre nosotras. Sus ojos se suavizaron al ver a la niña aterrada y aferrada a mí. Margaret, sin embargo, insistía en negar todo. Sus dedos ahora golpeaban frenéticamente en su pierna, deletreando: «Niega todo», una y otra vez. El primer oficial se acercó despacio a Mr. Roll. El fotógrafo sujetaba la bolsa tan fuerte que se le pusieron los nudillos blancos. El sudor le corría por la sien y reculó hasta quedar junto a la pared. Su compañero lo vigilaba sin moverse del paso, postura tensa pero sin amenazar. De improviso, Margaret se interpuso, su voz convirtiéndose en la de una jefa. Explicó que Mr. Roll era un profesional respetado, que llevaba años trabajando allí. Mientras hablaba, sus dedos marcaban imperceptiblemente: «Deshazte de eso». Vicky se quedó inmóvil junto a la cafetera, la alarma creciendo en su rostro. No podía dejar de mirar entre Margaret y los oficiales, atando cabos frente a nuestros ojos. Los niños seguían en silencio, atentos, olvidando por completo sus juegos. La gravedad de la situación les había llegado. Finalmente, Mr. Roll depositó su bolsa en el suelo, pero mantuvo la mano sobre ella, como si pudiera protegerse del mundo. El oficial pidió permiso para revisar el contenido. La expresión de Roll vaciló entre terror y resignación, pero finalmente asintió. Cuando el oficial abrió la bolsa, el golpeteo de Margaret se tornó casi violento. Dentro había equipo fotográfico normal a simple vista, cámaras, lentes y estuches. Pero el oficial examinó fondo y costuras, hallando un compartimento oculto con docenas de tarjetas de memoria, etiquetadas con fechas de años atrás. Aunque la expresión del oficial no cambió, pude ver cómo apretaba la mandíbula. Las tarjetas fueron guardadas como evidencia. Mientras tanto, el segundo oficial empezó a leerle sus derechos a Mr. Roll. Margaret, por su parte, se volcó en su papel de inocente, manifestando sorpresa, fingiendo ignorancia absoluta. Pero sus dedos temblorosos no paraban. «Échale la culpa a ella», decían, mientras me señalaba. Les dijo a los agentes que yo llevaba semanas haciendo acusaciones sin sentido, que probablemente había plantado pruebas. Hasta insinuó que mi denuncia era una represalia, porque Mr. Roll me había rechazado. Mentía con tal convicción que por un instante hasta yo misma sentí la duda. Emma empezó a gemir, escondiendo la cara en mi hombro, mientras esposaban a Mr. Roll. Algunos niños rompieron en llanto, captando el ambiente tenso. Vicky, temblorosa, fue a consolar a un niño, su instinto más fuerte que el miedo. El segundo oficial me indicó que saliera con Emma para dar una declaración. Los dedos de Margaret volaban. Mentirosa, brujita. Su rostro era pura preocupación, diciéndole al oficial que yo necesitaba ayuda profesional. Ya afuera, sostuve a Emma mientras explicaba todo al oficial. El código Morse, los horarios misteriosos de aprendizaje especial, cómo los niños regresaban distintos. Emma se me aferraba, comprobando una y otra vez que Roll ya no estaba cerca. Vi a través de la ventana a Margaret dentro, administrando un despliegue digno de un escenario, sin dejar nunca de gesticular ni de tamborilear con los dedos, aun cuando no se daba cuenta de que todo estaba quedando grabado por los oficiales. Llegaron más patrullas y también trabajadores sociales. Llamaron a los padres para recoger a sus hijos antes de tiempo. Cada familia fue recibida por un trabajador social que, con sumo cuidado, explicó que habría entrevistas especializadas debido a la investigación. La primera madre en llegar fue la de Jaden. Su cara pasó de la incredulidad al horror cuando entendió la magnitud de lo ocurrido. Abrazó a su hijo como si temiera perderlo. Jaden, normalmente risueño, apenas levantó la mirada, aferrándose a ella.
Después llegaron los padres de María. Aunque ella seguía sin hablar, su angustia era evidente con cada gesto y pequeño gemido. El dolor en los ojos de su madre al ver la reacción asustada de su hija habló por sí solo, especialmente cuando la policía fotografiaba el cuarto trasero, el mismo donde Roll llevaba a los pequeños. Margaret intentó interceptar a cada padre, insistiendo que todo era un malentendido, pero sus dedos ahora tecleaban desesperados. Demándalos a todos, llama al abogado, destruye todo. Nadie la escuchaba ya. Veían las lágrimas de sus hijos, la cinta policíaca, las bolsas con evidencia. Entre el bullicio, Vicky se me acercó pálida. Me confesó que Margaret siempre la mandaba fuera en ciertos horarios, justo cuando estaban ciertos niños. Ella realmente pensaba que era para terapias especiales. La culpa y la comprensión de lo que permitió sin saberlo la desbordaron. Mientras recolectaban más pruebas en la guardería, la historia de Margaret se desmoronaba. Encontraron cámaras ocultas en el cuarto trasero, computadoras con archivos encriptados y registros de pagos incoherentes con los libros oficiales. Por primera vez, los dedos de Margaret permanecieron inmóviles, la evidencia aplastándole el único control que le quedaba. El detective a cargo me interrogó sobre el código Morse. Mostré cómo Margaret enviaba mensajes y traduje lo que había presenciado. Un perito confirmó la coincidencia con el código estándar. Las grabaciones de cámara de seguridad certificaron luego mi versión. Emma finalmente se dio su abrazo cuando sus padres de acogida llegaron. El miedo y alivio se mezclaron en el rostro de su madre. Ellos confiaban en ese lugar para sanar a Emma, no para que su dolor creciera. A Margaret le leyeron sus derechos mientras seguían llegando padres. La querida figura comunitaria ya era solo una sospechosa temblorosa. Exigió un abogado. Insistió en su inocencia, pero sus manos delataban su realidad. Ni un solo código más, ahora solo temblores. El señor Roll ya se encontraba bajo custodia, pero al registrar su camioneta, hallaron más cámaras, disfraces y objetos perturbadores. La dimensión del horror aumentaba con cada hallazgo. Padres y madres se agolpaban en el estacionamiento, compartiendo recuerdos que antes ignoraban. Conductas regresivas, terrores nocturnos vinculados a la hora de las fotos, detalles que ahora cobraban una dimensión aterradora. La guardería fue clausurada como escena del crimen. La cinta policial cruzaba el umbral donde días antes dejaban a sus hijos con confianza. El cartel de Guardería Pequeños Ángeles solo servía ya de cruel recordatorio. Rindí mi declaración en la comisaría. Los padres adoptivos de Emma me acompañaron, brindándome apoyo. Narré cómo descubrí los mensajes en Morse, cómo fingí ignorar lo obvio para reunir pruebas, y cómo tomé la decisión de llamar al 911 tras ver esas imágenes. El detective me explicó que mi alerta había dado inicio a una investigación mayor. Resultó que Roll era ya sospechoso en otro estado, pero había escapado hasta entonces gracias a fallas del sistema. Los registros de Margaret mostraban depósitos elevados, sin correspondencia con el balance de la guardería. Todo era fachada para algo mucho más oscuro. Interrogaron a los empleados. La mayoría parecía genuinamente sorprendida. Otros manifestaron ansiedad suficiente como para requerir revisar sus historias en profundidad. La manipulación había sido generalizada, alcanzando a todos salvo a los principales responsables. Vicky se quebró en su entrevista, cayendo en cuenta de cuántas veces la alejaron durante las sesiones especiales. Dio una lista precisa de horarios, nombres y movimientos. Se convirtió en pieza clave de la investigación. Trajeron psicólogos infantiles para hablar cuidadosamente con las víctimas. Emma y otros niños presentaban claros síntomas de trauma. La terapia de juego reveló patrones inquietantes, miedo a las cámaras, ansiedad frente a adultos, regresiones profundas. Esa noche, la policía cateó la casa de Margaret. Encontraron correos impresos, documentos financieros y, para horror de todos, trofeos, ropa, juguetes y objetos sustraídos a niños durante meses. Guardaba esos recuerdos como parte de su ritual. La fiscalía recolectó un caso sólido y contundente. Mis anotaciones con el código Morse demostraban premeditación, disfrute del abuso, coordinación constante con Roll. Los mensajes eran prueba inequívoca del rol de Margaret. La defensa intentó desacreditarme, sugiriendo que había malinterpretado golpeteos casuales, pero la evidencia en video era irrefutable. Expertos confirmaron que los movimientos de los dedos de Margaret eran, sin duda, código Morse deliberado, coincidiendo exactamente con lo que yo había reportado. Su propia arrogancia, creyendo que solo ella sabía Morse, la llevó a su perdición. La investigación reveló que Margaret había seleccionado de manera premeditada a niños con necesidades especiales, pues sabía que era menos probable que ellos, o sus padres, detectaran o denunciaran el abuso. Sus cambios de comportamiento solían atribuirse simplemente a sus condiciones. Familias desesperadas en busca de cuidados accesibles rara vez cuestionaban los métodos. Todo era parte de una estrategia calculada y depredadora. Pronto salió a la luz el historial de Roll. Múltiples identidades, mudanzas continuas de estado en estado, siempre en trabajos ligados a la infancia. En Margaret halló una socia dispuesta, quien le ofrecía acceso y encubrimiento. Su oscuro vínculo se prolongó por años, destruyendo la inocencia de muchos por dinero y cruel placer. Con la noticia, más víctimas se fueron presentando. Ex empleados recordaron situaciones extrañas.
Padres que sacaron a sus hijos repentinamente compartieron antiguas sospechas. El patrón de abuso remontaba casi una década, oculto tras la fachada intachable de Margaret. La comunidad quedó en estado de shock. Margaret, que antes era reconocida y premiada por su trabajo con niños con necesidades especiales, de pronto se revelaba como farsante. Premios y reconocimientos pasaban a ser utilerías de una elaborada mentira. Sentí una culpa enorme por no haber actuado antes. Cada niño lastimado mientras me hacía la desentendida pesaba mucho en mi conciencia. Sin embargo, el detective me repitió que mi meticulosa recolección de pruebas había marcado la diferencia entre una simple sospecha y una condena. Los padres adoptivos de Emma me confesaron que ella tenía pesadillas nocturnas terribles. Casos similares surgieron en otras familias. Niños que ya iban al baño sufrían nuevos accidentes, desarrollaban miedo a las cámaras o pánico ante la idea de ir a la guardería. El trauma impregnó cada hogar afectado. Durante la audiencia de fianza de Margaret, se reveló el alcance de sus bienes, propiedades en varios estados, cuentas internacionales, inversiones, todo financiado por la explotación de niños. El juez le negó la fianza, argumentando el alto riesgo de fuga y el peligro que representaba. Así quedó bajo custodia, a la espera del juicio. El edificio de la guardería quedó apagado, como un monumento a la confianza perdida. Las familias pasaban frente a él, tratando, muchas veces sin éxito, de explicar a sus hijos por qué no podrían volver jamás. El espacio, antaño símbolo de ternura, era ahora generador de pesadillas. Se formaron círculos de apoyo para padres y niños afectados. Madres y padres compartían recursos de terapia, discutían la recuperación de sus hijos y tejían redes de solidaridad. La traición de Margaret había herido a la comunidad, pero impulsó también un deseo feroz de proteger a los pequeños. Mi papel como denunciante no tardó en hacerse público conforme avanzaban las audiencias. Algunos reconocieron mi valor, otros me reclamaban por haber demorado en actuar. Recibí tanto cartas emocionadas de agradecimiento como algunas amenazas y mensajes de odio de los últimos simpatizantes de Margaret, incapaces de aceptar la verdad. La fiscal se tomó tiempo para prepararme como testigo. Practiqué demostrar el código Morse, contar cómo lo reconocí y detallar cada mensaje intercambiado. El método críptico que compartía con mi exnovio se transformó en la clave para esclarecer los crímenes. Colectivos de defensa infantil se acercaron mostrando interés en usar mi testimonio para capacitar a otras instituciones. El detalle del Morse servía como advertencia. A veces, el abuso se oculta con mecanismos inusuales ante los ojos de todos. El equipo de defensa de Margaret exploró todos los recursos a su alcance. Intentaron convencer al jurado de que yo había interpretado movimientos casuales con demasiado celo, o de que tenía cuentas personales pendientes con mi tía. Pero todos sus intentos de defensa se desvanecían ante la pila de pruebas. Familias presentaron demandas civiles contra Margaret, la guardería y sus asociados. El daño financiero, padres que pagaron por el cuidado de sus hijos mientras los explotaban y fotografiaban, agudizaba la traición. La investigación alcanzó nuevas dimensiones cuando la informática forense descubrió conexiones con otros abusadores. Margaret y Roll formaban parte de una red mucho mayor, compartiendo material y víctimas. Un secreto surgido en una guardería había llegado a ser una investigación multirregional. Me reuní con otros testigos al acercarse el juicio, ex empleados que presenciaron situaciones sin comprenderlas, padres que notaron cambios pero aceptaron excusas. Todos éramos piezas en un rompecabezas de abuso sistemático, escondido tras sonrisas y falsas apariencias. Las comunicaciones de Margaret desde la prisión fueron monitoreadas. Intentó coordinar con aliados, destruir pruebas e intimidar testigos, sumando cargos por obstrucción a sus crímenes. Incluso encerrada, su necesidad de manipular persistía. Algunos niños comenzaron a recuperarse gracias a la terapia. Emma logró decir nuevas palabras. Jaden poco a poco recuperó su alegría y María volvió a confiar en los adultos. Eran avances lentos y frágiles, pero representaban esperanza. Un día regresé a la guardería desolada, quedándome afuera tras la reja. El patio, antes lleno de risas, ahora proyectaba solo sombras. El lugar que fue símbolo de oportunidad, ahora era sinónimo de traición. La prensa local cubrió el proceso con detalle. La caída de Margaret fue rotunda. Pasó de ser vista como una heroína a convertirse en la mayor villana local. Muchos en la comunidad aún no podían asimilar cómo la persona en quien confiaron traicionó a todos. Mientras se afinaban los preparativos para el juicio, el fiscal me entrenó varias veces en mi declaración, repasando cada dato sobre el Morse y cómo llegué a reconocer los patrones. El método que aprendí en la adolescencia se volvió elemento de prueba fundamental. Otras guarderías de la ciudad aumentaron su vigilancia. La confianza perdida se sentía en cada revisión de antecedentes, en cada visita sorpresa. La forma de concebir el cuidado infantil había cambiado. Durante el cateo a su casa, la policía halló diarios escritos en clave. Criptógrafos dedicaron semanas a descifrarlos, lo cual arrojó más pruebas y confirmó la existencia de más víctimas. El señor Roll accedió a testificar contra Margaret a cambio de un acuerdo. Su relato detalló cómo se habían conocido, operado y cuántos otros estuvieron involucrados. La red superaba cualquier sospecha previa. Me preparé emocionalmente para el juicio. Testificar,
mirar a Margaret cara a cara, relatar sus abusos, demostrar el código Morse que la incriminó. Sabía que quedaría todo expuesto de manera pública, pero esos niños merecían justicia. La comunidad se unió en torno a las familias damnificadas. No faltaron colectas para pagar terapias, voluntarios para acompañar a los sobrevivientes, grupos de apoyo. Margaret no logró destruir la compasión, aun cuando destrozó la confianza. Las amenazas a testigos por parte de simpatizantes de Margaret continuaron, pero el fiscal me aseguró medidas de protección. El miedo permanecía, aunque sentía el respaldo de muchos. Cerca de la fecha del juicio, pensaba constantemente en los niños, el terror de Emma, el desconcierto de Jaden, el silencio de María. Margaret rompió su confianza, pero ahora el sistema buscaría repararlo. Las pruebas eran irrefutables: evidencia física, registros digitales, testimonios, las traducciones del Morse. La propia arrogancia de Margaret, creyendo que su clave era indescifrable, dejó un rastro imposible de negar. Visité el viejo barrio de mi exnovio y recordé nuestras largas charlas en Morse. Aquella habilidad, inútil por años, ahora salvaba a otros. La fiscal mostró confianza. El caso era fuerte, la evidencia, imbatible. Los últimos intentos de Margaret por manipular desde prisión una vez más solo reforzaron la acusación. Llegó la fecha del juicio más pronto de lo que imaginé. Esperé junto a otros testigos, un nudo en el estómago, las manos quietas. La madre adoptiva de Emma me regaló un dibujo de la niña, figuras de palitos de la mano bajo un arco iris. Lo guardé en el bolsillo para darme ánimo. La fiscal repasó detalles una última vez. Demostrar el Morse, traducir los mensajes, explicar cómo descubrí el patrón. La defensa atacaría mi credibilidad, pero la verdad tenía peso propio. Margaret entró a la sala de juicio con el uniforme naranja. Su semblante ya no era el de la antigua dueña cariñosa. Tamborileaba los dedos de puro nerviosismo, evitando mirar a los presentes. Subí al estrado y comencé mi declaración. La fiscal me fue guiando mientras expliqué cómo documenté los mensajes, cómo hallé la cámara. Mostré los patrones de golpeteo y traduje cada mensaje terrible que Margaret transmitía bajo apariencia de calma. El defensor intentó desacreditarme, sugiriendo que mi mente había interpretado patrones donde había solo movimientos casuales, o que el estrés me jugó una mala pasada, pero respondí con tranquilidad, presentando grabaciones. El golpeteo de Margaret coincidía con el Morse y quedaba registrado por las propias cámaras de seguridad. Roll testificó a continuación, exponiendo su colaboración con Margaret con frialdad. Se conocieron en una conferencia hacía 5 años, y ella de inmediato le ofreció acceso a la guardería, prometiéndole la oportunidad de trabajar con niños vulnerables. Su alianza era puramente de beneficio mutuo, explotación por ganancia. Padres testificaron sobre los cambios en sus hijos. La madre de Jaden relató pesadillas y fobias. Los padres de María mostraron oscuros dibujos hechos en terapia. Cada testimonio sumaba fuerza al caso. El analista forense digital expuso la evidencia más contundente. Miles de fotos y videos, balances financieros detallando pagos de compradores. Margaret dirigía una empresa criminal sofisticada bajo una fachada de bondad. La defensa se derrumbó. Su abogado alegó que Margaret fue manipulada por Roll, pero los mensajes en Morse mostraban entusiasmo, planificación y hasta disfrute de parte de ella. Ella había sido la arquitecta, no una víctima. El jurado deliberó menos de 3 horas. Culpable de todos los cargos: explotación infantil, conspiración, crimen organizado. Margaret permaneció inmóvil mientras se leía el veredicto, sus dedos finalmente quietos. Ya no había más mensajes que teclear, ni niños a quienes lastimar. La sentencia llegó 2 meses después. Asistí junto con varios padres, unidos por la necesidad de ver que se hiciera justicia. El juez repasó la evidencia, las declaraciones de impacto y el alcance de los crímenes de Margaret. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Margaret nunca volvería a tocar a otro niño. 6 meses después, el edificio de la guardería fue demolido. Padres y miembros de la comunidad se reunieron para presenciarlo. Donde Margaret había causado daño, crecería un pequeño jardín conmemorativo. Los padres adoptivos de Emma la llevaron a plantar flores. Ese día, ella pronunció mi nombre claramente por primera vez. Regresé a la universidad y terminé mi licenciatura en educación infantil. La experiencia había dejado claro mi propósito: proteger a los niños y reconocer señales que otros podrían pasar por alto. Mis profesores incorporaron mi caso en el plan de estudios, enseñando a futuros educadores sobre las tácticas de los depredadores. Las guarderías locales implementaron nuevas medidas de seguridad. Las verificaciones de antecedentes se volvieron más exhaustivas, aumentaron las inspecciones sorpresa, y la participación de los padres creció. Los crímenes de Margaret expusieron fallas en el sistema. Los cambios llegaron poco a poco, pero llegaron. Emma continuó con la terapia y logró avances notables. Sus padres adoptivos la adoptaron oficialmente, dándole el hogar estable que merecía. A veces me mandaba fotos, sonriendo en la playa, jugando con un perrito, siendo simplemente una niña. Jaden poco a poco recuperó su carácter alegre. Su mamá me contó que había empezado el kinder con éxito, haciendo amigos y prosperando. Las sombras de la guardería se disiparon conforme llegaban nuevas experiencias positivas. María encontró su voz a través de la terapia de arte.
Sus padres compartieron conmigo sus cuadros. Colores vivos reemplazaron los antiguos garabatos oscuros. La esperanza brotaba del trauma. Quizás Emma nunca hablaría de manera convencional, pero volvió a mostrar alegría. Las familias de otras víctimas siguieron en contacto a través de un grupo privado de apoyo. Compartíamos recursos, celebrábamos logros y llorábamos fracasos juntas. Margaret nos unió en el horror, pero creamos lazos genuinos en la sanación. Vicky abrió su guardería en casa, con protocolos de seguridad estrictos. Aprendió lecciones difíciles sobre vigilancia y confianza. Los padres valoraban su transparencia y compromiso con la seguridad infantil. Transformó la culpa en propósito. El jardín conmemorativo floreció esa primera primavera. Las familias celebraron una pequeña ceremonia, plantaron más flores y compartieron historias de recuperación. Los niños jugaban en juegos nuevos financiados con bienes decomisados de Margaret. Algo bueno surgió del dolor. Conseguí trabajo en un preescolar terapéutico al terminar la carrera. Mi experiencia me ayudaba a identificar respuestas al trauma y apoyar a quienes más lo necesitaban. Cada niño protegido validaba la decisión de haber denunciado a Margaret. Más tarde, mi exnovio me contactó tras ver la noticia del juicio en los medios. Se sorprendió de que nuestro antiguo código Morse sirviera para salvar vidas. Nos vimos para tomar café y recordamos esos tiempos sencillos, previos a toda la oscuridad. El preescolar especializado atendía a niños de entornos difíciles, usando la terapia de juego para reconstruir confianza. Algunos me recordaban a Emma, tímidos, recelosos, necesitando que alguien notara su sufrimiento. Los padres valoraban mi atención cuidadosa, aunque no sabían toda la historia. Aprendí a mantenerme alerta sin caer en la paranoia, confiar, pero siempre verificar. Emma empezó primer grado ese otoño. Su mamá adoptiva me mandó fotos de su mochila y emoción nerviosa. Eligió un diseño de arcoíris, igual al primer dibujo que me dio. El progreso se medía en pequeños pasos. El grupo de apoyo evolucionó más allá de la recuperación. Las familias celebraban cumpleaños, compartían fiestas, construían nuevos recuerdos. Margaret intentó destruir la inocencia, pero la reconstruimos juntas. Desarrollé materiales de capacitación para cuidadoras sobre cómo detectar señales de abuso. El detalle del código Morse volvía mi historia memorable, pero lo realmente importante era confiar en el instinto y proteger a los niños vulnerables. La policía local me invitó a charlas de capacitación. Aprendieron de tácticas de predadores, manipulación y la manera en que los abusadores se esconden a simple vista. Mi testimonio contribuyó a que atendieran casos similares con mayor sensibilidad. Un año después del juicio, recibí una carta de Margaret a través de su abogada. Pedía perdón y alegaba haber cambiado por la fe. Rasgué la carta sin responder. Hay puentes que deben permanecer quemados. El jardín conmemorativo fue el escenario del primer evento comunitario, una suelta de mariposas para simbolizar la transformación. Niños que asistieron a la guardería lanzaron monarcas junto a sus familias, criaturas hermosas, saliendo de su encierro, volando libres. Obtuve certificaciones adicionales en atención informada en trauma. Comprender cómo el abuso impacta las mentes en desarrollo me permitió apoyar mejor a los niños con dificultades. El conocimiento se volvió poder para prevenir futuras tragedias como esta. La mamá adoptiva de Emma me pidió que fuera madrina de su hija. Acepté entre lágrimas, honrada por su confianza. Emma se volvió más segura y conversadora. Le encantaba la escuela, hacía amigos con facilidad y no mostraba huellas visibles del trauma. Mi trabajo se amplió a capacitar nuevas maestras, siempre enfatizando la observación atenta, confianza en los propios instintos y ambientes seguros. Cada docente preparado multiplicaba la protección de los niños. El segundo aniversario del arresto de Margaret pasó en silencio. La prensa ya se había volcado a otras historias. Las familias seguían sanando en privado. Se había hecho justicia, pero el trabajo mayor era aprender a vivir más allá del trauma. Comencé a salir con un compañero maestro que entendía mi dedicación, aunque no supiera todo. Valoraba mi vigilancia sin verla excesiva. Descubrí que era posible crear relaciones sanas incluso después de haber visto tanta oscuridad. Emma participó en el concierto de invierno de su escuela, cantando fuerte con sus compañeros. Sus padres grabaron todo, llorando de alegría. 2 años antes, ella no hablaba. Ahora irradiaba felicidad. El preescolar terapéutico se expandió y recibió parte de su financiamiento de acuerdos civiles contra el patrimonio de Margaret. Sus crímenes, irónicamente, financiaron recursos para la recuperación. Me especialicé en técnicas avanzadas de terapia de juego. Los niños expresaban con juguetes lo que no podían decir en palabras. Entender ese lenguaje ayudaba a intervenir antes de que el dolor escalara. La primavera trajo nuevo crecimiento al jardín conmemorativo, punto de reunión para picnic, donde antes estuvo la guardería. Los niños jugaban libremente mientras los padres vigilaban, ya sin el miedo de antes. La relación con mi colega se profundizaba. Compartí mi historia poco a poco y siempre encontró en él apoyo.
Soñábamos con abrir juntos nuestro propio centro terapéutico, con bases sólidas en las lecciones aprendidas. La maestra de tercer grado de Emma llamó a sus padres con una inquietud inusual, pero no por problemas. Emma se había vuelto protectora de una compañera retraída, reconociendo señales de angustia. Su experiencia se transformó en empatía y ayuda concreta. Recibí un premio de una organización protectora de la infancia por mi papel en el caso Margaret, pero lo verdaderamente satisfactorio era ver a estos niños recuperados. La risa de Emma, la confianza de Jaden, la creatividad de María eran la mayor recompensa. El jardín conmemorativo siguió creciendo. Se añadieron bancas, un parque, espacios de reflexión y juego. La belleza nacía de las cenizas y la esperanza del horror. Aumentaron las solicitudes de formación en guarderías de todo el país, así que a veces viajaba para compartir lo aprendido, siempre buscando el equilibrio entre vigilancia y serenidad. Cada sesión podía prevenir otro caso como el de Margaret. Mi novio me propuso matrimonio en el jardín durante la suelta de mariposas. Rodeada de familias que se volvieron mi familia, acepté feliz. El amor floreció en un terreno improbable, nutrido por un propósito compartido. Emma fue la niña de las flores en nuestra boda. Caminó con confianza, esparciendo pétalos, radiante, con sus padres adoptivos llorando de felicidad. La niña asustada que protegí fue parte alegre de la celebración. Tuvimos una breve luna de miel antes de volver al trabajo con niños traumatizados y consolidar nuestros planes para el centro terapéutico, un lugar donde sanar, protegidos por adultos atentos. El cuarto aniversario llegó sin tanto dolor y con más sentido. El jardín fue sede de arteterapia, apoyo y actividades para niños. La guardería de Margaret se transformó en un espacio de sanación por el empeño de la comunidad. Descubrí que estaba embarazada en una semana especialmente dura. Sentir una vida nueva crecer mientras apoyaba a niños lastimados fue profundamente significativo. Nuestra hija crecería entendiendo la importancia de proteger a los más vulnerables. Emma me escribió una carta para el baby shower. Con su caligrafía cuidada, expresó lo emocionada que estaba por conocer al bebé y prometió ser buen ejemplo. Su crecimiento se notaba en cada palabra. Nuestra hija nació en primavera, justo cuando el jardín brillaba más que nunca. La llamamos Esperanza, un nombre sencillo pero lleno de significado. Creció entre familias decididas a sanar, en vez de dejar que el rencor consumiera todo. El centro terapéutico abrió cuando Esperanza tenía 6 meses. Recibíamos niños de orígenes difíciles, ofreciéndoles apoyo accesible y estrictas medidas de protección. Cada lección del caso Margaret guiaba nuestras acciones. Emma fue voluntaria en el centro durante la prepa, leía cuentos a los pequeños y decidió estudiar trabajo social para seguir ayudando a niños vulnerables. Su historia era inspiración para todos los que la conocían. Con los años, los niños sanaron, las familias se reconstruyeron y las comunidades se fortalecieron. Margaret murió en prisión, mencionada apenas como una nota al pie en los periódicos, ya sin espacio en la memoria de sus víctimas. Su legado terminó transformado en salvaguardas, conciencia y la sanación nacida de haberla enfrentado. Continué trabajando con niños traumatizados, criando a mi propia hija y construyendo una vida definida por el propósito, no por el dolor. Las habilidades de código Morse que ayudaron a desenmascarar a Margaret se volvieron una anécdota curiosa que, de vez en cuando, compartía, resaltando cómo el conocimiento inesperado puede salvar vidas.